Esta semana, tres tendencias se movieron al mismo tiempo en el mercado global de bienes y raíces, y las tres apuntan a la misma dirección. Los medios cubrieron cada una por separado, sin embargo, nosotros aquí las vamos a conectar, porque cuando las lees juntas, la conclusión para el inversor es muchísimo más clara. El capital institucional global volvió y está buscando activos en dólares, y Estados Unidos y Europa siempre van a proyectar ser ese destino. Número dos, Estados Unidos también vive la ventana más favorable en 4 años para asequibilidad desde el 2022, y la tendencia número 3 es que el mercado inmobiliario, como todos lo saben, en este momento tiene dos velocidades distintas. Confundirlas es el error más caro. Hola, soy Angélica Díaz y cada semana te actualizaré el panorama global con las noticias más relevantes de la industria en bienes y raíces. Esto es Real Estate News, las tendencias para el inversor inteligente, y bienvenidos a esta nueva edición. Bueno, vamos a desarrollar entonces la primera tendencia, y como todos ustedes saben, en esta última semana, Savills y JLL, dos de las consultoras inmobiliarias más grandes del mundo, proyectan que el 2026 la inversión global en bienes y raíces va a superar el trillón de dólares. O sea, un 15% más que el año pasado y el nivel más alto para todos desde el año 2022. Este capital, como todos saben, va a activar o va a los activos que producen renta, sobre todo multifamiliares, logística, vivienda con demanda real. Y el destino favorito, Estados Unidos, por supuesto. Títulos de propiedades en dólares, seguridad jurídica aprobada y demanda que todavía continúa sin parar. Recuerden que la semana pasada hablamos que Greystar, el mayor operador de apartamentos del mundo, con más de 79 mil millones bajo gestión, acaba de expandirse en Europa, pero ese 70% de su portafolio sigue siendo en el estado, o más bien en territorio norteamericano. Y el capital asiático también, como lo vimos en la semana pasada, sigue liberando restricciones para moverse más rápido y están buscando todavía dólares. Y bueno, ustedes preguntarán, ¿qué hace el inversor individual con este dato? Hay que entender una regla histórica, y es que cuando los fondos grandes entran a un mercado, el precio del activo sube después. Así que el que actúa ahorita junto con los fondos compra más barato y gana la apreciación. Los fondos institucionales, recuerden que no entran en mercados débiles, ¿no? Entran cuando identifican que el ciclo ya está subiendo, así que el momento es ahora. Y esto nos da apertura para ver la tendencia número 2 y desarrollarla, y es que las tasas de interés están en el 6.09% según Freddie Mac, las más bajas en los últimos años, ¿no? Hace exactamente un año estaba la tasa en 6.89, es decir, casi un punto de diferencia. Eso en números, en una hipoteca real de $400,000, representa más o menos un aproximado de $220 menos al mes, es decir, $2,640 al año. Y este dato, ¿qué más importa al inversor? Que el índice de asequibilidad de la NAR llegó al 116%, el más alto representado desde el 2022. Y eso realmente, ¿cómo lo traducimos? Significa que la familia con ingresos promedio de Estados Unidos puede calificar para una casa promedio con el mayor margen que hace 4 años. ¿Qué pasó cuando estas tasas bajaron? Pues que el comprador que estaba esperando ya empezó a moverse, y las solicitudes de hipoteca de compra ya subieron en un 18% interanual. Las ventas pendientes que tenían, pues ya estamos en un 25% más después de las fiestas de fin de año. Así que en este momento, o sea, la pregunta correcta no es si las condiciones son buenas ahorita, ¿no? Ya son condiciones buenas. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esta ventana antes de que el comprador reprimido, que empieza en primavera y en masa, entre y cambien ya las condiciones de negociación? Y vámonos con esta información para desarrollar posteriormente a la tendencia número 3 de esta semana, que nos confirma esta tendencia en dos señales
diferentes, ¿no? La primera es que el índice de confianza, como lo estábamos desarrollando anteriormente, afecta también el índice de confianza de los constructores, que cayó esta semana en un 36%, por debajo de lo esperado. Así que van a construir pues menos viviendas, ¿no? En un mercado donde la demanda ya se empieza a mover, menos oferta nueva significa más presión sobre el inventario existente, así que hay que tener mucha atención con eso, ustedes que son inversores y que les gusta estar al tanto de todo lo que está pasando en este sector. Y la segunda es que la Casa Blanca nos firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los grandes fondos institucionales comprar viviendas unifamiliares. Así que los fondos que compraban casas en volumen para rentarlas ya no pueden competir en ese segmento y eso nos ayuda a nosotros, a los inversores privados, porque quedamos ya con menos competencia directa de fondos institucionales y podemos hacer un poco más de oferta e inversión. Ahora hablemos un poco de todo lo que siempre nos preguntan nuestros grandes inversores y son las tasas de interés. Como ya lo indicamos, Freddie Mac publicó la tasa fija a 30 años, está a un 6.09%, la tasa a 15 años está en 5.44%, es decir, la más baja en 3 años. ¿Y hacia dónde van las tasas? Preguntan todos, ¿no? Freddie Mac y Fannie Mae proyectan que se mantendrá este año entre el 6 y el 6.25 durante todo pues, el 2026. Es decir, la Fed no movió las tasas en enero. El consenso de analistas no incluye un escenario de tasas de 4 o de 5% en un horizonte cercano. Así que el que va a seguir esperando un escenario perfecto para comprar bienes inmuebles va a tener que esperar mucho tiempo porque prevén que las tasas de interés este año se van a mantener sobre ese valor. Y esto nos permite también entender que el precio y la asequibilidad de las propiedades para este febrero, la NAR también publicó los datos de enero sobre las ventas, en donde el titular indicaba que caía un 8%. Sin embargo, el precio mediano en enero de las propiedades fue de $396,800 y duró 31 meses consecutivos en crecimiento sostenido sin una sola pausa. El índice de asequibilidad, como lo indicamos también, había llegado al 116.5, el máximo desde el marzo del 2022. Pero entonces, ¿por qué cayeron las ventas si esa asequibilidad mejoró? Lo que indican los indicadores es que fue por el clima. Enero fue uno de los meses más fríos y lluviosos del año, lo que indica que afectó bastante la venta de los inmuebles. Sin embargo, esta caída pues es sencillamente estacional, no estructural. Y los precios pues todavía siguen en ese mismo valor, siguen firmes, ¿no? Al cierre de enero habían 1.22 millones de viviendas en venta, esto es a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, 3.7 meses de inventario. El mercado, pues como todos lo saben ustedes, necesita 6 meses para hacer un mercado equilibrado, así que seguimos en terreno de vendedores, pero pues con más opciones que hace 18 meses. Aquí es importante que ustedes conozcan que los mercados, el mercado en general de Estados Unidos es muy grande, sin embargo hay submercados y cada submercado se comporta y se maneja de manera distinta. Aquí en general, a nivel nacional, una propiedad tardó 46 días en promedio de listado en un contrato en enero. Hace un año eran 41 días, o sea, 6 días más que hace un año. Y vemos que no es un mercado de guerra como el 2021 que lo vivimos, pero pues tampoco es ese mercado de oportunidad o de ganga del 2008 en donde supuestamente veamos o donde se desarrolló la burbuja inmobiliaria, sino que estamos en un mercado, si me preguntan a mí, en un mercado de un inversor informado, en un mercado equilibrado en donde podemos negociar, en donde el conocimiento es muy importante y entender los procesos de los mercados y submercados para tener una buena negociación. Ahora, estas ventanas de oportunidad y negociación, como ya conocemos, pues van a tender a desaparecer cuando entren los compradores reprimidos en primavera, que es
naturalmente cuando empiezan también a hacer las compras estos primeros compradores. Ahora, finalmente, vámonos o pasemos a las noticias rápidas de lo que es la Florida y vamos a darles 3 datos concretos y para estos compradores y para las personas que nos encanta hacer inversión y comprar en la Florida. Florida sigue recibiendo aproximadamente 1,000 nuevos residentes cada día, es decir, 365,000 oportunidades y nuevos habitantes que necesitan un techo. El norte de la Florida, especialmente Jacksonville, está absorbiendo una parte importante de ese flujo porque combina no solo asequibilidad, sino empleadores de primer nivel y calidad de vida. Y esta migración es sostenida, o sea, no es relativa o es estacional. Es una demanda estructural que sostiene el valor de los activos en ambas velocidades en el estado del sol. Y otra señal o otra nota importante sobre la Florida, en el condado nos vamos hacia el sur, donde está el tricondado de South Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en donde hubieron 426 ventas de propiedades de más de 10 millones de dólares en el 2025. O sea, solo 18 ventas del récord histórico que batió estos condados en el 2021 y una porción sustancial de esas transacciones se cerraron en efectivo, es decir, sin hipoteca, sin dependencias de tasas. El propietario típico del área de Miami y de Fort Lauderdale acumuló más de $300,000 en el valor de sus propiedades en los últimos 5 años. Así que eso no es especulación, realmente es real estate como refugio de capital. Ustedes saben que el comprador de lujo de South Florida no espera tasas perfectas, espera activos perfectos y cuando los encuentra no necesita un banco. Esta es la velocidad del sur de Florida en su expresión, pues muchísimo más clara, ¿no? Y finalmente, otra de las noticias importantes del estado del sol es que hay una oportunidad única por una corrección selectiva en el condado de Broward. Los condominios de Broward County bajaron un 2.8% en enero versus el año pasado, donde tenemos un promedio de propiedades de $250,000. ¿Y cuál es la razón de por qué bajaron, no? Recuerdan ustedes por esta nueva regulación desde el 2021, está exigiendo más reservas financieras a las asociaciones de condominios y esto redujo el universo de compradores que califican para préstamos. Para el inversor con capital propio, es decir, que compra en efectivo y que haga esa diligencia de vida en esos condominios, es una entrada con descuento técnico. No es realmente una crisis. El activo vale lo mismo, lo que pasa es que el comprador que tiene financiación no puede llegar allí. En cambio, el comprador que tiene efectivo sí lo puede hacer y va a encontrar muy buenas oportunidades. ¿Sí? Para el unifamiliar de Broward, donde el inventario está en 4.8 meses aproximadamente, los compradores en efectivo representan un 36.8% de todas las transacciones y el contexto es diferente. Allí hay un inversor internacional muy activo, el comprador latinoamericano, el europeo, siguen eligiendo esa zona por convicción porque les gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, para esto, pues ya viendo programas y el panorama global, ya vimos estos datos de Estados Unidos, vimos esas 3 señales que definen las velocidades que van trabajando en el mercado inmobiliario de la Florida como tal. Y ahora vamos a ver unas tendencias muy particulares donde ya el precio se vuelve exacto, donde conocemos rentas mensuales, donde vemos retornos acumulados y una decisión ya mucho más concreta y para el día de hoy nos acompañan 2 especialistas que trabajan en mercados estratégicos de la Florida. La primera es en el norte. Jimena Vargas nos va a hablar hoy de Mandarin en Jacksonville, donde la velocidad de la estabilidad se ve en cada propiedad. Y luego vamos con Giovanni Olarte en el área de Hollywood, en Broward, donde la velocidad también del capital internacional es mucho más diferente. Entonces, entramos y démosle muy bien a la bienvenida a Jimena Vargas, en donde vamos a trabajar y vamos a mostrarles por qué Mandarin
en la área de Jacksonville está estratégicamente ubicado. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, hoy vamos a hablar de Mandarin, que es un área ubicada en el zip code 32223 aquí en Jacksonville. Mandarin es una de las zonas residenciales más atractivas del sur de Jacksonville, a solo 15 minutos del centro de Jacksonville, 35 minutos del aeropuerto internacional y a 10 minutos del río San John y San John Town Center, que son áreas de comercio y restaurantes. Mandarin conecta estratégicamente con la US 1 y la I-295 en las principales vías rápidas. Es ideal para quienes buscan acceso sin perder tranquilidad. Excelente, Jimena. Y cuéntame quién vive ahí. ¿Es un hogar para quién? Bueno, Mandarin es un hogar de unas 25,000 personas con un crecimiento proyectado de más del 4% en 5 años. Aquí predominan familias jóvenes, profesionales y los militares retirados, con un ingreso medio de hogar que supera los 84,000. Esto lo que indica es que es una comunidad estable, aspiracional y con visión de futuro. Wow, Jimena. Y bueno, cuéntame un poco y hablemos de bienes y raíces. Cuéntame cómo están los bienes raíces allí. Bueno, Mandarin se mantiene como un mercado de vendedores con apenas 2,17 meses de inventario. Esto significa que las buenas propiedades se están vendiendo rápido y el precio promedio de venta aquí es de 445,000 entre un rasgo de 385K y 600. Eh, las casas están listas para mudarse y esto captura precios de precio. Y para aquellas personas que quieren invertir, las rentas están entre 2,100 y 2,400 dólares mensuales con una demanda muy sólida. Excelente, Jimena. Y cuéntame entonces un poco cuál es el potencial de crecimiento y de apreciación del área. Mandarin no solamente ofrece calidad de vida, también empleo y aquí encontramos empresas como la Mayo Clinic, el puerto de Jacksonville, Amazon y grandes redes de salud y educación. Además, están desarrollando nuevas comunidades en el town y Nocatí con una inversión en calles, parques y escuelas. Cabe mencionar proyectos de Jacksonville Transportation Authority para expandir aceras y mejorar la seguridad del peatonal. Esto es una zona realmente con una proyección de valorización. Excelente. ¿Y cuál es ese perfil de inversor ideal de esa área, Jimena? Cuéntanos un poco. Bueno, aquí en este zip es ideal para aquellas familias, primeros compradores, buy and hold, con una proyección de retorno de inversión acumulada en 5 años entre un 35 y 45%, con un bajo riesgo en criminalidad e inundación y los seguros se están viendo que son muy razonables. Entonces, Mandarin es ideal para aquellas personas o que buscan estabilidad, una plusvalía constante y el entorno familiar con rentabilidad. Me contabas que tienes una oportunidad muy interesante de inversión en el área de Mandarin porque está en un precio mucho más asequible. Cuéntanos un poco. Sí, esa es una propiedad que se encuentra en Marble State Core. Cuenta con 4 habitaciones, 2 baños, 1,813 pies cuadrados. Está listada en 369,900. Es una construcción de 1994, aunque requiere una evaluación de actualizaciones cosméticas para poder alcanzar ese valor del mercado del área. Es una propiedad que tiene alto potencial de apreciación debido a que Mandarin es una zona sin espacio para nuevas construcciones masivas. Esto lo que hace es proteger la inversión contra la competencia de nuevos desarrollos. Excelente, Jimena. Y acabamos, gracias por tu intervención, de verdad muy, muy, muy oportuna. Gracias por la invitación, por atender nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ti, Angélica. Bueno, acabamos de ver por qué el norte de la Florida ofrece estabilidad y valor a quienes buscan construir un portafolio sólido sin ruido. Ahora, también parece inversor diferente, ese que busca en el mercado internacional, ese que quiere esa efervescencia del sur de la Florida. Vamos a darle espacio hoy a Giovanni Olarte. Bienvenido, Giovanni. Vamos a hablar de uno de los centros estratégicos en el área de Hollywood, Florida. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, gracias tú.
Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Giovanni, empecemos por algo que me preguntan muchísimo nuestros inversores, ¿no? Pues muchos inversores conocen Hollywood, Florida, de nombre, pero no saben exactamente por qué. ¿Por qué Hollywood es relevante hoy? Cuéntanos un poco. Pues mira, Angélica, Hollywood se encuentra en el condado de Broward y Broward está en la mitad tanto de Miami-Dade como de West Palm Beach. Eso nos pone en una situación muy céntrica. Entonces, el argumento que yo te puedo dar para por qué Hollywood está relevante hoy en día, pues se divide en tres cosas. La primera es que el condado donde se encuentra Hollywood ha tenido una presión de aproximadamente el 6% interanual según Zillow. Bueno, tú sabes que Zillow es el portal de relaciones inmobiliarias más importante del país, lo que significa que cada mes que se espera, el precio de la entrada para comprar acá en esta área va subiendo. La segunda parte del argumento es que el inventario que hay en este momento en Hollywood es de aproximadamente unas 2,000 propiedades. Hay buenas opciones, pero las que son muy buenas, o sea, las que tienen muy buen precio y las que están muy bien ubicadas, pues se las están llevando muy rápido. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Como tú mencionabas también temprano, las tasas de interés hoy en día son las más bajas de los últimos 3 años. Cualquier mejora de las tasas, cualquier baja de las tasas va a agregar más demanda, va a incrementar más compradores. Y pues cuando tú sabes, cuando se aumentan los compradores por leyes económicas, los precios se van a subir. Entonces, el que espera mucho va a tener que comprar un mayor precio. Ok, y bueno, hablemos entonces de esos poder de negociación. Los datos de la NANO dicen que a nivel nacional pues hay más inventario que pues hace un año, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce para el comprador? Pues mira, acá en esta ciudad particularmente hay una dinámica muy interesante. El precio medio ronda aproximadamente entre los 560 a 600 mil dólares. Actualmente hay aproximadamente unas 800 propiedades activas en este código postal, en esta ciudad, lo que, como tú mencionabas también antes, es muchísimo más que hace un año y medio. Eso le da al comprador calificado un precio de negociación que hace un par de años no existía. Da condiciones para hacer inspecciones, da más tiempo para cerrar créditos, da tiempo adicional para cualquier cosita que queda pendiente. No es como en el mercado del 2021, que en el 2021, como tú recordarás, la gente tenía que comprar lo que fuera, como fuera, sin mirarlo, casi tirándose a la piscina sin saber nadar. Ahorita ya no tenemos ese problema, ya hay mucho más nivel de negociación, pero como te comentaba, no en todas las propiedades, porque las que están muy bien ubicadas, que tienen un precios no tan elevados, pues esas tienen muchas ofertas y se las están llevando muy rápido. En realidad, el poder de negociación está en las propiedades que necesitan un poquito de arreglo o que necesitan hacerse cositas para tú sabes, para que no dure mucho tiempo en el mercado. Claro, para ese tipo de inversor que le gusta hacer flip. Ok, y una de las preguntas más importantes de estos inversores que nos hacen muchísimo, Giovanni, es ¿por qué Broward? No, ¿por qué no Miami o por qué no Palm Beach? ¿Cómo se compara en términos de rentabilidad y riesgo esta área? Bueno, pues como te comentaba antes, estamos en la mitad, estamos en una posición muy céntrica. Miami-Dade pues tiene todo el glamour, todo el nombre, todo el mundo que piensa en Florida piensa inmediatamente en Miami, pero también tienen que entender que el precio de entrada de la ciudad es muchísimo más alto. Hay mayor volatilidad, especialmente en los condominios, como tú nos explicabas. Hay muchas torres nuevas entrando al mercado y la presión de los seguros están subiendo muchísimo por las cuestiones de inundaciones, porque necesitan tener más reservas las asociaciones. Para la persona que está buscando flujo de caja, los números son un poquito más difíciles en Miami. Palm Beach es más que todo un mercado para compradores de lujo y de personas que compran segunda residencia. Siempre ha dado una alta apreciación histórica, pero es menos líquida cuando hay momentos de corrección. El patrimonio de Palm Beach es un poquito más para patrimonios más fuertes, más robustos. Específicamente en Broward, aquí en la ciudad de Hollywood, está el punto medio. El precio de entrada está más accesible, hay mejor rentabilidad.
la demanda sigue muy fuerte porque mucha gente está migrando hacia acá y está muy cercana. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale y a 30 minutos del aeropuerto de Miami. Entonces, para un inversor que tenga un promedio de entre 400 y 700 mil, el retorno justo para esta ciudad es un poquito mucho mejor. Claro, Giovanni. O sea, tú sabes que hay inversores que buscan cash flow inmediato, otros priorizan la apreciación como tal. ¿Quién se beneficia de esa propiedad en Hollywood? ¿Quién se beneficia de esa área? ¿Para qué tipo de inversores? Pues mira, yo pienso que los tres tipos de inversores tienen oportunidades aquí, pero las estrategias van a ser distintas. Para las personas que buscan flujo de efectivo, las propiedades unifamiliares y los townhomes que llaman, que están entre los rangos de los 400, 500, que se pueden rentar aproximadamente entre 2.200 o 2.800 dólares mensuales, más o menos, en promedio. Ellos pueden generar un flujo de efectivo positivo, pero el financiamiento tuvo que haber sido inteligente. Tienen que haber sido buenas tasas y no pudieron haberse metido en cualquier cosa. Como te explicaba, aquí no es Miami donde los números casi no funcionan. Aquí los números funcionan, pero siempre y cuando se compre bien. Para las personas que buscan apreciación, el mercado de los condominios, esos que tienen vista al océano, las propiedades que están cerca al Hollywood Boardwalk, ellos tienen un perfil para compradores internacionales que está muy activo. Esos activos capturan primas de precio cuando el mercado se mueve. Para los inversionistas que buscan el value add, que es arreglar la propiedad y buscarle para rentarlo, para venderla después, pues hay propiedades que están construidas en los años 70, los años 80, que con una renovación de entre 40 a 60 mil dólares se le puede subir el valor a la propiedad entre 80 a 120 más o menos. Y el valor después de reparación es favorable aquí porque los compradores acá en el área de Broward valoran muchísimo el producto terminado. Excelente, Giovanni. Y nosotros trabajamos mucho lo que son los inversionistas, ¿no? Y ellos dicen que van a esperar, muchos, ¿no? Dicen que van a esperar a que bajen las tasas. ¿Tú cómo ves eso y por qué recomendación les das a ellos en cuanto al tema de las tasas de interés para comprar? Pues mira, ese es el debate principal de este año, pero pues con datos más o menos uno se puede dar una idea. Lo primero es que, como tú bien explicabas, la tasa es la más baja desde hace 3 años. Es una tasa que hace un tiempo atrás era considerada normal. Acá o incluso en países como de donde nosotros venimos, esta tasa no es alta, es una tasa bastante asequible comparada a otros mercados como el de Latinoamérica. Lo segundo es que los economistas de Fannie Mae proyectan que las tasas se van a mantener alrededor del 6%. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, es un economista que se ha caracterizado por no favorecer las bajas la baja de las tasas agresivamente, ¿no? Quien está esperando tasas que van a bajar al 4 o al 5%, están esperando un escenario un poco probable. Bueno, lo tercero y probablemente lo que más impacta es que el condado de Broward ha tenido una apreciación en los precios de más o menos el 6% en el último año. Si se especula más, si se espera otro año, el precio sube otro 5 o 6% y digamos que la tasa baja, por decir algo, medio punto, se hizo el cálculo mal. La ventana de refinanciamiento siempre va a estar disponible, la gente siempre va a poder refinanciar, pero el precio no va a estar disponible. El mismo precio que hay ahorita no va a estar disponible dentro de los próximos 12 meses, muy probablemente. Entonces, siempre digo yo que lo que le digo a mis clientes es que hay que darse de alta hoy en el activo y de baja en las tasas cuando las condiciones mejoren con el refinanciamiento. El financiamiento siempre estará disponible, pero el precio de ayer ya no. Claro que sí, Giovanni. Como lo dijiste y con claridad, la tasa es temporal y se refinancia. El costo de oportunidad de ser dueño de tierra o de propiedades en Hollywood es permanente. Así que actuemos con el dato, no con el miedo.
Muchas gracias, Giovanni, por esta intervención muy clara y muy completa. Gracias por asistir el día de hoy como nuestro invitado. Gracias a ti. Bueno, ya sabemos, y antes de cerrar, esta semana vimos cómo el capital más sofisticado del mundo sigue eligiendo activos en dólares. Vimos cómo en Estados Unidos la ventana de entrada más favorable es la de ahora, desde hace 4 años, y vimos cómo en Florida confirman estas dos velocidades en un mismo estado con dos diferentes estrategias, una oportunidad en el norte de la Florida y oportunidades en el sur de la Florida con mercados secundarios. Así que la conclusión, queridos colegas, es simple, ¿no? No busquen el escenario perfecto. Cuando llegue el precio, pues ya habrá subido. Así que evalúen mercados con demanda real, evalúen haciendo una estructura de financiación inteligente, asesórense con quien ven en el mercado como una partida de ajedrez y no como una apuesta de casino. Si tienes preguntas sobre Jacksonville, habla con Jimena. Si tu perfil es más bien de South Florida, tenemos a Giovanni, nuestro especialista, sus contactos o pueden comunicarse en el QR code que tenemos en pantalla. Y si quieren ir mucho más profundo en estrategia, pueden comunicarse con nosotros directamente. Estamos aquí para ayudarles a mover su capital de manera inteligente. Síganos, soy Angélica Díaz y gracias por acompañarnos el día de hoy en Global Real Estate News. Nos vemos en el próximo episodio.